Bueno, los vecinos que hablaban con mucho desaforado, con mucho dolor, con mucha bronca, con mucha necesidad de venganza. La explicación desde las fuerzas policiales de lo que estaba, de lo que había pasado, confirmando que eran más de 500 personas las que habían intentado, bueno, buscarlo y terminaron malmatando, digamos, al asesino de Abigail. A ver, cuando decidimos adelantar la presentación de Panorama Tucumano, cuando decidimos ponernos, enfocar este programa con este tema, cuando decidimos levantar todo lo que teníamos previsto para entregarles a ustedes porque la realidad nos imponía, nos apareció una crisis muy fuerte social. Una situación de una sociedad que no confía, una sociedad que no encuentra respuestas, una sociedad que prefiere actuar por mano propia. Y cuando eso ocurre, nos sentimos, vos lo decías hace un rato, Carolina, nos sentimos absolutamente desarticulados, porque no hay en quién confiar, porque no hay cómo afrontar estos hechos. Entonces, bueno, un poco para encontrar esos enfoques, para tratar de entender qué nos está pasando, es que hemos decidido hacerle una llamada a alguien que tal vez nos ayude a razonar un poquitito, como es el caso del doctor en filosofía, Santiago Garmendia. No sé si ya lo tenemos, si está él escuchándonos y si está... Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, en un sentido, claro, figurado, pero sí, aquí estoy, le agradezco el llamado y bueno, para pensar juntos un montón de cosas, ¿no? Ayúdanos a enfocar un poquitito esto, porque, a ver, es como que de pronto sentimos, bueno, el alivio de que aparezca el asesino, el alivio de que se lo identifique. Aparece de nuevo la muerte de este hombre, donde, a ver, la capacidad de que vamos a actuar, que la justicia intervenga, bueno, ya no existe. Tampoco la confianza en lo que deberían ser los responsables, ¿no? La responsabilidad de los responsables no aparece y en definitiva es el vecino, el que conocía a Abigail, los amigos del padre, bueno, los ciudadanos, los que terminan actuando. Y la verdad que cuesta entender, encontrar lógicas acá, ¿no? Bueno, ha sido todo muy rápido. Yo pienso que, mi idea es como que lo que he visto es como que hemos sido todos espectadores, ¿no? de una especie de tragedia porque nadie quisiera vivir la vida de ninguno de ellos, ¿no? Es decir, en el sentido de que la situación de marginalidad, la intemperie, por decirlo, ¿no? Sí, sí. En la cual vive esa gente, no solamente bueno, obviamente literalmente viven en la intemperie, y también moralmente, en el sentido de que no sé, habrá muchos programas, etcétera, pero en sí, por supuesto, todos sentimos la intemperie, la falta de resolución, la falta quizás todos vivimos en la falta del tejido moral, pero me parece que hay zonas en las cuales nadie puede negar que nadie quisiera estar digamos, en ninguno de los lugares. A mí, bueno, me parece que es obvio que la cuestión del linchamiento, digamos, uno piensa que la verdad es algo intersubjetivo, o sea, algo que se construye. Sí. Y fíjense ustedes, me parece lo que yo veía también, la cuestión de que la gente pedía verlo porque no acepta un felatario, ¿no? En el sentido de que no acepta intermediario, o sea, claro, no le crea a quien le dice que esa es la persona, sino que lo que hace es querer verla, ¿no? Y eso obviamente que es, digamos, primitivo. Y esa cuestión primitiva me parece que tiene una cuestión muy compleja, que es fundamentalmente la de perder yo digo la confianza, porque no es una cuestión, no es el dólar, ¿me siguen? O sea, sí, no puede decir dólar, no tengo confianza en el dólar y eso, esto es otra cosa, esta es una moneda mucho más valiosa. Y que bueno, que en democracia, con la democracia supuestamente uno hubiese pensado que estaba
digamos, que tenía un respaldo. Sigo la metáfora. Santiago, y siguiendo con esa metáfora, ¿por qué la devaluación de esta moneda? Bueno, me parece que hay un montón de promesas incumplidas, digamos, sí. Bueno, yo no haría esta cuestión de solamente la clase política, si fuese una entelequia, sino que todo, creo que tenemos una idea muy clara. Pienso, por ejemplo, en Alberto Levo, un montón de gente que yo conozco, y que uno conoce la lucha y lo difícil que es, y digamos, y las reacciones que uno tiene ante, digamos, fíjense ustedes, me parece que en general uno piensa que hay indiferencia, ¿sí?, ante ciertas cuestiones, de repente de indiferencia al linchamiento. Eso es porque me parece que no están funcionando esa confianza, y ese descrédito también pasa por, la cuestión de que, como te decía, nadie quisiera vivir ninguno de esos papeles, ¿no? Por supuesto, desde luego, acá hay una cosa muy, muy grave que también tiene que ver con la cuestión, me parece, de un femicidio, porque además es una chica, y además, de alguna manera, pienso, no sé, te lo estoy diciendo. Sí, por supuesto. Pero ¿no le suena un poco a la cuestión de que hay una especie de intento de salvar o preservar la inocencia en un contexto en el cual es muy difícil hacerlo? O sea, por supuesto, uno podría pensar, hemos estado discutiendo si era o no el cabezón, y nadie ha pensado en lo que podría ser un juicio, digamos. Si no, hemos discutido si era el cabezón o no, si no era el cabezón. El culón. Claro, claro. Sí. Es muy complicado, pero y lo más duro es que sea comprensible. Te quería consultar si vos encontrás algo como para trazar un paralelismo con situaciones parecidas que hayamos vivido antes, porque uno se pone a pensar y realmente dice, yo jamás vi esto, ¿no? Esta situación, y cómo volver de esto, cómo retomar, cómo encauzar las cosas. Y bueno, me parece que tenemos... O sea, es muy difícil encontrar casos parecidos en un contexto, bueno, social muy distinto. Hemos tenido muchos casos de impunidad, y me parece que eso también genera en los vecinos como la idea de que, bueno, si vamos a hacer, hay que hacerlo, lo tenemos que hacer nosotros, lo cual es un error gravísimo. Y además, ¿de qué manera tenemos una garantía de que eso ha sido justicia? Me parece que... Y me da la impresión de que, bueno, hemos visto como un montón, siempre tenemos en Tucumán, me parece, algún dejo me parece, ¿no? Hay casos resonantes, ¿no? De Paulina. Sí, y también me parece que hay como una sensación de una especie de hagamos algo, pero no saber bien cómo encauzarlo, y eso no se encauza institucionalmente. ¿Quién va a pedir un libro de queja a una comisaría? A ver, digamos. O sea, y además, ¿quién pide un libro de queja? ¿Dónde hay libro de queja? Un libro de queja, que habría una especie de libro de queja de la social, no sé, diría, ¿no? Pero es muy difícil cómo cambiar instituciones, y en este caso en particular me parece que tiene un componente tremendo, que es la marginalidad. Santiago, y cómo esa marginalidad trata de preservar cierta inocencia, y a su manera, de alguna manera, ellos viven en la intemperie, y me parece que también la reacción ha sido en ese sentido muy tipo Santiago, una última pregunta, y muchísimas gracias, porque la verdad que te hemos sacado de tu normalidad, pero la verdad que necesitamos ayuda para entender un poco qué nos está pasando. Desde la mirada tuya de ciudadano, tal vez, ¿qué tendría que ocurrir ahora, digamos, para recuperar un poquitito esa normalidad, ¿qué sería un mensaje? Normalmente la política dice, bueno, lo cambiamos a Juan o a Pedro, pero me parece que hay algo más acá para ponerle un techo a esa intemperie, ¿no?
Bueno, cambiar a Juan o Pedro, no sé si lo he dicho de gusto o no en los nombres, no está mal tampoco, pero en el sentido de que pues, forma parte de la cuestión de la institución de gente responsable. Y por otro lado, no sé cómo como tiene muchos incendios, el problema está no en el incendio y cómo se ha apagado y la valentía o la no, sino en por qué se genera ese... Gobernador Juan Mansur. Se está limpiando el lago. Quiero comunicarles a los vecinos que se está haciendo de manera manual, porque sobre todo lo que se ha detectado ahí es bolsas, plásticos, botellas. Una vez que se termine de limpiar nuevamente el lago, no es la primera vez que se está haciendo, se lo hace de manera permanente, se va obviamente a completar con la construcción de un nuevo pozo de agua y volverlo a hermosear para que todos los vecinos puedan tener acceso a ese lugar y pueda estar nuevamente resplandeciente como estuvo en años anteriores. Se está perforando para conseguir un nuevo pozo de agua y así de esta forma también que las algas no estén en